Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázara González Maura, doctora en psicología especializada en el área educativa. En esta oportunidad conversamos sobre la elección profesional responsable. En el video anterior analizamos cómo la elección de la profesión puede convertirse en un problema de difícil solución para los jóvenes cuando carecen de información acerca de las profesiones por las que pueden optar y también de formación para la toma de decisiones profesionales. En estos casos, decíamos, los estudiantes tienden a tomar decisiones erróneas, con consecuencias negativas que se expresan en el orden social, en el incremento del abandono escolar y universitario, en el bajo porcentaje de jóvenes que optan por la formación profesional como vía de acceso al mundo laboral, así como también por el incremento del paro juvenil. Entre las causas de esta situación encontramos el insuficiente trabajo de orientación profesional que se realiza durante la educación secundaria y el bachillerato. Y nos preguntábamos entonces, ¿cómo concebir un sistema de orientación profesional que garantice que los estudiantes realicen una elección profesional responsable? A dar respuesta a este interrogante dedicaremos los siguientes vídeos. En el vídeo de hoy nos centraremos en dos aspectos esenciales. ¿Qué se entiende por elección profesional responsable y por qué la elección profesional responsable es una competencia que todo joven debe desarrollar? Para entender qué significa elegir responsablemente la profesión, debemos partir de asumir que la elección profesional es un proceso complejo. ¿Por qué es un proceso? Porque se desarrolla a través de tres fases fundamentales. Una fase de información, una fase de reflexión y una fase de toma de decisiones. Uno de los errores más frecuentes que cometen los jóvenes es identificar la elección de la profesión con la última fase, la fase de toma de decisiones. Quiere decir que comienzan a pensar en qué profesión van a elegir en el momento en que tienen que tomar una decisión. ¿Cuáles son los dos momentos esenciales en que los jóvenes tienen que tomar decisiones? Al culminar la enseñanza secundaria y al culminar el bachillerato. Cuando los jóvenes culminan la enseñanza secundaria, tienen que elegir entre una carrera técnica o una carrera universitaria. Esto hará que su itinerario formativo continúe de distinta manera. Si elige una carrera técnica, continuará estudiando en un centro de formación profesional. Si elige una carrera universitaria, tendrá que matricular el bachillerato. Y esta decisión se hace un poco más compleja en algunos países donde existe un bachillerato diversificado, es decir, un bachillerato que se divide o tiene modalidades por áreas de especialidades. Así, por ejemplo, si el estudiante está interesado en carreras de ciencias experimentales, matemáticas, física o ciencias naturales como biología o ingeniería, tendría que matricular la modalidad del bachillerato en ciencias, que lo prepara en asignaturas que son básicas para esas profesiones. Si el estudiante le interesa carreras como derecho, periodismo, economía, sociología, filosofía, educación, entonces tendría que elegir la modalidad de bachillerato en ciencias sociales y humanidades. Si la intención del estudiante es estudiar una carrera de diseño, una carrera de música, de bellas artes, danza, entonces él elegiría la modalidad de bachillerato en artes. Esto nos quiere decir que los estudiantes necesitan tiempo para poder tomar decisiones. Ya cuando culminan el bachillerato, en este caso, elegirían específicamente la carrera que más se adecua a sus condiciones, la carrera que quieren estudiar. Y como decíamos, generalmente el estudiante lo que hace es limitar este proceso de toma de elección de la profesión a el momento en que tiene que tomar la decisión. Por lo tanto, en una semana, en 15 días, en un mes, no es posible realizar una elección profesional responsable porque falta la información suficiente, la información necesaria y la reflexión que se tiene a partir de esa información para sustentar una decisión profesional. Es por ello que entonces el estudiante necesita, desde que comienza
la enseñanza secundaria, comenzar a pensar en cuál es la profesión que quiere estudiar y por tanto iniciar ese proceso de elección de la profesión con la primera fase, que es la fase informativa. Es decir, en la fase informativa el estudiante tiene que buscar información en dos fuentes fundamentales, en sí mismo y en el mundo profesional. Sobre sí mismo es importante que el estudiante conozca cómo es, qué intereses tiene, y esto es lo que se conoce como el autoconocimiento. Es decir, responde a las preguntas: ¿qué me gusta? Es decir, ¿qué asignaturas son para mí de mayor preferencia, donde yo me siento más cómodo? ¿Qué se me da bien? Es la otra pregunta, que estaría dirigida a explorar las aptitudes, los conocimientos, las habilidades que el estudiante ha ido desarrollando en diferentes asignaturas. ¿Qué quiero ser? Es decir, en este caso, ¿a dónde quiero llegar? Es decir, ¿cuáles son mis aspiraciones, mis metas en la vida? ¿Y cómo soy? Que tiene que ver con las características personales, es decir, con cualidades morales, con cualidades intelectuales, tales como la disciplina: soy una persona disciplinada o indisciplinada, soy una persona más reflexiva, menos reflexiva, soy más dado a las ciencias, a las relaciones interpersonales, o una persona más introvertida. Es decir, que este autoconocimiento es importante para que el estudiante pueda después hacer una valoración de cuáles son las mejores opciones profesionales de acuerdo con sus características personales. Por tanto, la otra información que tiene que buscar el estudiante es en el mundo profesional, y en este caso buscaría esa información en las carreras técnicas y en las carreras universitarias. Aunque el estudiante pueda tener alguna inclinación inicial a estudiar una carrera universitaria, es importante que tenga la información mayor posible, o sea, que busque información con tiempo sobre qué le aportan, qué le ofrecen estas carreras técnicas y las carreras universitarias. Es decir, cómo se accede a estas carreras, qué contenidos tienen estas carreras, cuáles son sus salidas profesionales, dónde se estudian esas carreras, cuáles son las posibilidades de empleo una vez graduado, cuál es la remuneración económica que tienen. Es decir, toda la información necesaria para que el estudiante pueda después reflexionar y poder valorar cuáles son las carreras que más se acercan a sus posibilidades, a sus conocimientos, a sus intereses, habilidades. Cuando el estudiante ya dispone de esa información, pasaría entonces a una fase de reflexión. En la fase de reflexión, el objetivo fundamental es analizar y valorar qué correspondencia existe entre la situación personal del estudiante y las diferentes opciones profesionales. Una vez que el estudiante haya establecido esta correspondencia, estaría en condiciones de pasar a la fase de decisión. En la fase de decisión, ya el estudiante tendría que decidir, en el caso del estudiante de secundaria, cuál sería su opción profesional: estudiar una carrera técnica o universitaria, y hacer un ordenamiento dentro de esas carreras que ofrece la formación profesional y que ofrecen las diferentes carreras universitarias, cuáles serían las carreras de mayor preferencia, es decir, un ordenamiento jerárquico de las diferentes profesiones que pudieran ser las mejores opciones profesionales para él. Como vemos, este proceso es un proceso que lleva tiempo, por eso decíamos que debe comenzar desde que el estudiante inicia los estudios de secundaria, pero al mismo tiempo es un proceso complejo, porque estas fases, si bien son fases consecutivas, es decir, primero me informo, después reflexiono y después tomo decisiones, esta fase se interpenetra. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante puede estar en una fase de reflexión y darse cuenta que le falta información sobre determinadas carreras o sobre sí mismo, sobre sus intereses o sobre sus aspiraciones o de sus habilidades, y entonces tiene que volver de nuevo a la fase informativa o llegar, digamos, al momento de la toma de decisiones y presentarse un conflicto entre las diferentes opciones. Digamos, el estudiante de secundaria puede, al llegar a esa fase de decisión, presentarse en un conflicto entre qué debo hacer: estudiar una carrera técnica o universitaria, porque me interesa también la carrera universitaria, pero si estudio una carrera técnica tendré posibilidades después de acceder a la universidad, y entonces
volver de nuevo a la fase informativa, a profundizar en aquella información que necesita. Es decir, en este caso lo que estamos viendo es que no basta con un ciclo, ni en breve tiempo se puede llegar a determinar cuáles son las opciones profesionales, sino que esto es, como dirían los matemáticos, un proceso de aproximación sucesiva a las posibles opciones profesionales. Generalmente los estudiantes necesitan varios ciclos para poder llegar a determinar cuáles son sus opciones profesionales y dentro de esas opciones, bueno, cuáles serían las carreras que va a jerarquizar dentro de esas opciones. Por eso decimos que este proceso es un proceso que lleva tiempo y es un proceso complejo, porque depende de la situación personal de cada estudiante. Aquí no hay recetas. Aquí, fundamentalmente, hay que brindar una atención personalizada a la situación de cada estudiante. Y estos son aspectos que debemos tener en cuenta cuando hablemos después de la orientación profesional. La orientación profesional no va a ser solo brindar información acerca de las diferentes carreras, sino que hay que atender también esta situación personal del estudiante y cómo se relacionan estos factores individuales que vamos a analizar con otro tipo de factores que influyen en la toma de decisiones. Es decir, la complejidad que tiene esta elección profesional es que también en este proceso de toma de decisiones pueden surgir conflictos en esa fase ya de la toma de decisiones, porque no solo influyen los factores individuales, es decir, las características personales del estudiante, sino también factores de orden social que después vamos a explicar. Es decir, influye la opinión de la familia, influyen los amigos, la imagen que tienen las profesiones, y esto complica aún mucho más la situación, y por eso es que es tan difícil y lleva tanto tiempo el poder llegar a una elección profesional responsable, es decir, una decisión que sea comprometida, que sea una decisión propia del estudiante con la que él se sienta seguro a la hora de elegir la profesión. Por ejemplo, cuando hablamos de los factores individuales, aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de factores. Están los factores motivacionales, ahí se incluyen los intereses y las aspiraciones, es decir, los intereses, qué es lo que me gusta, las aspiraciones, a dónde quiero llegar, qué quiero ser, y los factores cognitivos, ahí estarían las aptitudes, los conocimientos y las habilidades, o sea, lo que se me da bien, que dice el estudiante, es decir, lo que me es mucho más fácil. Y las relaciones entre estos factores son relaciones también muy diferentes en cada estudiante, por lo que estas situaciones son situaciones muy personalizadas. Por ejemplo, los factores motivacionales. Tanto en la experiencia en orientación profesional como en la experiencia en investigaciones sobre este tema, hemos podido constatar que existen tres situaciones, tres grupos, pudiéramos decir, de estudiantes con relación a cómo se manifiestan los intereses profesionales. Tenemos estudiantes que manifiestan desde muy temprana edad un interés profesional definido. Esto es muy raro, esto no es tan común, pero ocurre cuando existen determinadas situaciones personales en los estudiantes que tienen posibilidad, digamos, de conocer, de vivir muy de cerca el trabajo de un profesional. Digamos, por ejemplo, estudiantes que por problemas de salud se han tenido que atender durante mucho tiempo, ingresado en un hospital, seguimiento médico durante mucho tiempo, y esto le ha hecho interesarse en cómo trabaja el médico. Esta situación puede generar o puede propiciar la formación de un interés hacia la labor, hacia la profesión que realiza el médico. Y a partir de este interés, el estudiante empieza a buscar información de manera espontánea, empieza a profundizar en asignaturas como la biología, que tienen relación con la medicina, y esto le empieza a gustar, le empieza a interesar, y aquí empieza a desarrollarse un interés hacia la profesión muy tempranamente. Puede ser que el interés profesional surja, y es un objetivo también de la orientación profesional que sea así, durante el proceso de elección profesional, en la medida que el estudiante busca información, se conoce a sí mismo, conoce las opciones profesionales, puede ir valorando cuáles son las mejores opciones profesionales según sus características y puede entonces surgir un interés hacia profesiones específicas. Me gusta la medicina, o me gusta la ingeniería eléctrica, o me gusta la ingeniería informática, pero
generalmente, por lo que observamos en la práctica, no es muy común y a veces es muy difícil que el estudiante llegue al momento de tomar la decisión, ya digamos cuando está en el bachillerato, ya próximo a graduarse, y que tenga clara cuál es la profesión que más le gusta. Lo que más ocurre y donde más encontramos a representados a los estudiantes es en el caso de los estudiantes que tienen intereses, pudiéramos decir, cognitivos, es decir, hacia áreas de conocimientos específicas. Es decir, estudiantes que dicen, me gustan las ciencias sociales o me gustan las ciencias naturales y exactas. Es decir, los estudiantes pueden identificar sus intereses cognitivos en determinadas ramas y especialidades del conocimiento, pero son incapaces de definir qué profesión específica sería la de su mayor interés. Y es en estos casos que muchos estudiantes asisten entonces a la consulta de orientación vocacional buscando ayuda. Por ejemplo, estudiantes que dicen, yo sé que lo mío son las ciencias sociales, yo no tengo nada que ver con la ingeniería, con las ciencias naturales, exactas, lo mío es las ciencias sociales, pero no sé, estoy indecisa si estudiar derecho, que me parece una profesión interesante, o estudiar periodismo, o estudiar sociología, y entonces vengo a buscar ayuda al servicio de orientación profesional para que me ayuden a que yo pueda determinar cuál es la mejor opción profesional para mí, cuál debe ser esa profesión. Y encontramos un tercer grupo de estudiantes, y aquí hay muchos estudiantes que se encontrarían, digamos, en esta categoría que decimos los no definidos, los estudiantes que no tienen intereses profesionales ni por una profesión específica ni por un área de conocimientos. Incluso estudiantes que son buenos estudiantes, o sea, que tienen un buen rendimiento académico, o sea, que no son detectados, digamos, en los servicios de orientación académica porque tengan un problema académico. Sencillamente pasan desapercibidos cuando no existe una orientación profesional porque son buenos estudiantes, pero sencillamente no tienen un interés definido hacia un área de conocimientos ni tampoco hacia una profesión. Y estos son los estudiantes que son más preocupantes, porque cuando no existe un interés ni cognitivo hacia un área específica ni hacia una profesión, entonces el estudiante puede sentirse sumido en conflictos que no sabe cómo resolver. En algunos casos, los estudiantes llegan al servicio de orientación profesional pidiendo ayuda porque están ya en el momento de terminar el bachillerato, de decidir qué carrera estudiar y no saben. Recuerdo un caso que atendí en un momento determinado que me decía, mire, doctora, yo puedo escoger la carrera que yo quiera porque soy un buen estudiante, mi rendimiento académico es muy bueno, a mí se me dan bien diferentes asignaturas, yo no tengo problemas académicos, pero mi preocupación es que vaya a cometer un error a la hora de elegir la profesión porque es que yo no tengo un interés específico por ninguna profesión. Entonces vengo a buscar ayuda para poder hacer una elección que realmente sea correcta, y donde yo pueda realmente desarrollarme como profesional. Pero en otros casos, los estudiantes que asumen una actitud más pasiva, más dependiente, que esperan a que venga la orientación profesional o que por milagro aparezca una iluminación y le digan qué carrera es la que más le interesa, no se preocupan. Y pasan como estudiantes que tienen buenos rendimientos académicos, llega el momento de elegir la profesión, eligen, como veíamos en videos anteriores, por otros amigos, porque no tienen definido qué van a estudiar. Y entonces después que están en la universidad es que empiezan los problemas. En este caso, por ejemplo, recuerdo un estudiante de primer año de la carrera de medicina que después de estar casi terminando el primer año con buenas calificaciones, por cierto, en las asignaturas, empieza a presentar problemas de motivación, se siente frustrado, se siente decepcionado, no sabe qué va a hacer y solicita entonces una consulta de orientación vocacional. Bueno, cuando le preguntamos qué sucede, qué es lo que pasa, bueno, es que yo me he dado cuenta en este primer año, este primer curso de la carrera de medicina, que yo no puedo ser médico. A mí me afecta mucho la muerte, las enfermedades, me deprime. Es algo que para mí, yo estudio, tengo buenas calificaciones,
me preparo bien, pero son momentos muy difíciles para mí. Cuando le preguntamos al estudiante, bueno, ¿y cómo tú elegiste esta carrera? Bueno, yo desde pequeño quise ser médico porque veía en la medicina una posibilidad de, me gustaba que los pacientes, que los familiares de los pacientes me vieran como una persona que puede ayudar, como una persona importante. Idealizaba cuando yo fuera mayor con una bata blanca paseando por el pasillo del hospital y hola doctor, qué bien doctor, y todo el mundo me reconociera. Es decir, que en este caso no existe un interés profesional, ni siquiera un interés cognoscitivo hacia un área de estudio, porque cuando le preguntamos al estudiante, ¿y qué asignaturas eran las asignaturas que para ti eran preferidas? Digamos, dime las 3 asignaturas que más te gustaban cuando estabas en secundario o bachillerato. Bueno, en realidad a mí no me gustaba, a mí se me dan bien las diferentes asignaturas, pero quizás, bueno, la que más pudiera decir que me llamaban la atención eran matemáticas, computación, y en ningún momento menciona la biología, que es la asignatura más cercana a la carrera de medicina. ¿Qué es lo que estaba moviendo a este estudiante? Que no era el interés, era una aspiración personal, el sentirse reconocido como persona. Él veía en el médico, idealizaba en esa profesión una aspiración personal, sentirse realizado, tener un reconocimiento social. Pero es que este reconocimiento social él lo puede obtener a través de otras profesiones. Y el hecho de haber idealizado esta profesión y no haber existido, porque el estudiante cuando le preguntamos, ¿y buscaste información sobre la carrera? Bueno, en realidad no hubo orientación profesional. En mi secundaria, cuando estaba en bachillerato tampoco. Y yo no me preocupé porque, bueno, realmente ya yo tenía decidido lo que iba a estudiar. Es decir, aquí vemos que hay un nivel muy poco reflexivo del estudiante. Prácticamente él no busca información, no reflexiona, no conoce, no se da cuenta de que no tiene un interés ni siquiera hacia un área de conocimientos específicos, idealiza la profesión por una aspiración, un ideal, y llega el momento de entrar en contacto con la profesión y ahí es donde se da cuenta que tiene problemas y empiezan los conflictos y empieza la frustración y no sabe cómo salir de ese bache. Entonces, por eso es que es tan importante la orientación profesional como una relación de ayuda al estudiante, no para decirle qué tiene que estudiar, sino para preparar al estudiante para que él por sí mismo pueda tomar conciencia de cuáles son sus posibilidades, cuáles son las opciones profesionales y tome una decisión con la cual después él se sienta responsable y comprometido. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que los estudiantes que no tienen intereses definidos pueden entrar en conflicto sus aspiraciones, porque confunden sus aspiraciones personales con las aspiraciones profesionales. Se orientan en la profesión por lo que decimos en psicología por una motivación extrínseca, es decir, por atributos externos a la profesión, porque el reconocimiento social en este caso puede ser obtenido a través de cualquier otra profesión, no es necesariamente a través de la medicina. Sin embargo, los estudiantes que sí tienen intereses profesionales sí vinculan la profesión con sus aspiraciones. Por eso es que es tan importante, decíamos, en esa fase de información, en el autoconocimiento, que el estudiante pueda identificar si tiene o no tiene intereses y cuáles son esas aspiraciones que él tiene y cómo se relacionan intereses con aspiraciones. Entre los factores cognitivos se encuentran las aptitudes, los conocimientos y las habilidades, que responde a la pregunta ¿qué se me da bien? Las aptitudes son capacidades, predisposiciones innatas que pueden facilitar el desarrollo de una actividad, pero no necesariamente una aptitud puede llevar a el desarrollo eficiente de una profesión. Todo depende de la elección que haga el estudiante. Hay estudiantes que tienen aptitudes para la música, pero no llegan a desarrollar la música como profesión porque se interesan por otras profesiones y tienen la música entonces como un hobby, como un pasatiempo, como algo que acompaña sus vidas. Sin embargo, hay otros estudiantes que se interesan por una profesión aún no teniendo las aptitudes necesarias. Este es el caso, digamos, de un estudiante que le interesa el deporte, ser un profesional del deporte, específicamente, digamos, en baloncesto, y como requisitos se exigen aptitudes tales como tener una determinada talla, un determinado tamaño. Él no lo tiene,
Pero sin embargo su motivación, su interés, su aspiración puede ser tan fuerte en desarrollarse en esta profesión que lo lleva entonces a desarrollar a través de la técnica conocimientos y habilidades que pueden suplir y en parte sustituir a esas aptitudes, y quizás no llegue a ser una estrella del deporte, pero sí un profesional destacado y puede realizarse a través de esta profesión. Quiero decir con esto que estos factores cognitivos también se relacionan con los factores motivacionales, por eso vemos la complejidad de cómo participan estos factores individuales a la hora de tomar decisiones profesionales. Por otra parte, tenemos los factores sociales, es decir, en el momento ya que el estudiante pasa a la fase de toma de decisiones, ya él ha podido analizar cómo se relacionan sus factores individuales, motivacionales y cognitivos con las exigencias, las características de las profesiones. Ahí puede, en el momento de tomar decisiones, entrar en conflicto estas decisiones con factores sociales que participan en esta toma de decisiones. Dentro de los factores sociales tenemos, por ejemplo, la imagen de las profesiones. Es decir, qué profesiones pueden estar catalogadas como buenas, como malas, como mejores, como peores profesiones. Y este reconocimiento social de las profesiones puede influir en el estudiante a la hora de tomar decisiones. En el vídeo anterior analizábamos, por ejemplo, un estereotipo, un prejuicio muy común, que era el de pensar o de creer que solo una carrera universitaria es lo que puede garantizar éxito en la vida profesional. Aquí vemos como un prejuicio profesional, un estereotipo profesional puede estar influyendo en el caso de que el estudiante no tenga un nivel de reflexión suficiente, no tenga intereses desarrollados suficientes hacia una profesión, entonces puede dejarse llevar por este prejuicio. Como también puede influir, digamos, el estereotipo de género. Es decir, hay profesiones que se consideran mejores para los hombres y otras mejores para las mujeres. En el caso de las profesiones de ciencias, de ingeniería, se consideran que son mejores para los hombres. Esto puede limitar a una joven que esté decidiendo por una profesión, limitarse en elegir una carrera, digamos, de ciencias o de ingeniería. Tenemos, por ejemplo, la influencia de la familia. La familia es muy importante y de hecho es un agente educativo necesario en la orientación profesional. Tanto que es necesario que cuando se trabaje la orientación profesional se trabaje no solo con los jóvenes, sino también en la familia, para que la familia sepa cuál es su papel, cuál es su rol en este proceso. Muchas veces la familia, con las mejores intenciones, imponen decisiones profesionales a los jóvenes. Veíamos el caso en el video anterior del estudiante que debe seguir la tradición de la familia. Todos son abogados, abuelo, padre, hijo. Bueno, pues el nieto también tiene que ser abogado. Y a veces esto entra en conflicto con las preferencias profesionales que puede tener el estudiante, que no es precisamente, puede no ser precisamente la carrera de Derecho. Tenemos también la influencia de los amigos. Y esto ocurre fundamentalmente cuando el estudiante no tiene claro cuáles son sus intereses, no sabe qué carrera va a elegir, no ha realizado un proceso de búsqueda de información, de reflexión, tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer. Entonces se deja llevar por la influencia de los amigos. Y por último tenemos también la situación económica. Esto influye y puede influir en el hecho de que el estudiante quiera estudiar una carrera universitaria, pero su situación económica no se lo permite porque es una carrera larga y porque él necesita rápidamente comenzar a trabajar. Entonces tenga que optar por una carrera técnica. Es decir, todos estos factores están influyendo y pueden hacer que el estudiante entre en conflicto en el momento de la toma de decisiones. Pero lo más interesante y lo más importante a destacar en esta situación es que ni los factores individuales por sí solos, ni los factores sociales determinan la elección profesional. Lo que va a determinar la decisión profesional y lo que hace que el estudiante pueda elegir o no de manera responsable la profesión es la posición, la actitud que el estudiante asume en este proceso. El estudiante tiene aquí dos opciones: asumir una actitud reactiva, pasiva, dependiente, que es lo que hacen muchos estudiantes, o una actitud autónoma, una actitud independiente, autodeterminada, que es la actitud y es que es la postura mejor, porque cuando el estudiante asume la responsabilidad de sus decisiones, toma iniciativas, se siente comprometido con esa decisión, es más reflexivo,
busca información, logra entonces una elección profesional responsable. Lo interesante es que esta posición activa no es algo que nace y que se desarrolla espontáneamente en el estudiante, sino que debe ser potenciado, debe ser desarrollado a través de la educación. Por tanto, se convierte en un objetivo esencial de la orientación profesional en esta etapa: potenciar el desarrollo de una postura autónoma, independiente en el proceso de elección profesional. Y justamente eso se expresa en lo que se llama la elección profesional responsable. ¿Qué es entonces la elección profesional responsable? Es una decisión personal, consciente y comprometida del estudiante como resultado del análisis, valoración e integración de sus recursos personales, motivacionales y cognitivos en su necesaria correspondencia con el contenido, características y exigencias de la profesión y de sus posibilidades reales de acceder a ella. Es decir, estamos hablando de una decisión que es personal porque es el estudiante quien toma esa decisión. Por mucho que la orientación a través de una relación de ayuda pueda brindarle una ayuda, pero una ayuda que no impone, es una ayuda que facilita que el estudiante pueda expresar y desarrollar este potencial de autonomía para hacerse responsables en la toma de sus decisiones y poder orientarles en el camino que tiene que seguir en el proceso de elección de la profesión. Por tanto, una decisión personal, una decisión consciente porque es resultado de un proceso de reflexión profunda y comprometida, porque cuando la decisión es propia y es resultado de un proceso reflexivo, el estudiante se compromete con llevar a cabo, o sea, elaborar un plan de acción a partir de esa decisión y poder asumir sus consecuencias. Y por último, la segunda interrogante que queríamos trabajar en este vídeo es: ¿por qué la elección profesional responsable constituye una competencia que todo joven debe desarrollar? Sobre las competencias trabajaremos en otro momento de una manera específica, le dedicaremos un vídeo por la importancia que tiene el tema a las competencias en general y en particular a las competencias profesionales. Pero aquí sería necesario decir que la elección profesional responsable se considera una competencia básica, una competencia clave para poder garantizar la empleabilidad del estudiante. Aquí diríamos que el concepto de competencia, sin hacer mucha historia, pero para podernos ubicar, surge en el mundo laboral y es justamente David McClelland, un psicólogo de la Universidad de Harvard, quien, realizando estudios sobre las diferencias individuales que pueden explicar por qué unas personas pueden tener un rendimiento superior en el trabajo, él puede y se da cuenta que lo que explica un rendimiento superior no es ni por una parte la aptitud como predisposición innata que pueda tener una persona para realizar una actividad profesional y que se determina a través de las pruebas psicotécnicas de los llamados test psicológicos, ni tampoco es la calificación, es decir, la certificación que puede tener por los conocimientos y habilidades desarrollados que ha obtenido en su formación. Es decir, que en los procesos de selección de personal no vamos a predecir quién va a ser un mejor, va a obtener un mejor rendimiento laboral, va a ser un mejor profesional, porque tiene una puntuación más alta en los test de aptitud, ni tampoco porque tiene una mejor calificación, o sea, obtiene mayores calificaciones en su currículum, en los cursos que ha pasado, sino que él constata que los profesionales o los empleados en general que logran un rendimiento superior son aquellos que logran desarrollar una capacidad en la práctica que le permite integrar con sus conocimientos, sus habilidades, sus motivaciones, sus valores en la solución de las tareas profesionales. Y a eso le llama competencia, para poderlo diferenciar de las aptitudes y de las calificaciones. El término competencia fue muy polisémico, por tener un carácter polisémico, fue muy controvertido, pero la idea es que de este concepto de competencia se rescatan tres ideas importantes. Primero, la competencia no es una habilidad, la competencia no es una aptitud, la competencia no es una motivación, la competencia es una capacidad
demostrada en la práctica, de movilizar e integrar conocimientos, habilidades, motivos en el desempeño profesional. Por lo tanto, la competencia se construye y se expresa en la práctica y garantiza la calidad del desempeño. Estas son 3 características esenciales que pueden definir el término de competencia. Hablando entonces de la elección profesional responsable, nos daremos cuenta que para elegir responsablemente la profesión se necesita integrar conocimientos, habilidades, motivos para tomar una decisión profesional. Y esta elección profesional responsable no es una aptitud que puede tener, una predisposición que pueda tener el estudiante, sino que esta se va a formar, se va a construir, se va a desarrollar en la práctica y que va a garantizar la calidad de la elección, porque las investigaciones demuestran que cuando los estudiantes eligen responsablemente la profesión, mantienen una permanencia en las carreras que eligen, obtienen mejores rendimientos, buenos rendimientos académicos y además se sienten realizados y se sienten satisfechos. Todo lo contrario de los estudiantes que eligen la profesión de forma no responsable, con decisiones impensadas, decisiones precipitadas, que tienden a abandonar los estudios en los primeros cursos universitarios. Este término de competencia surge en el área empresarial, en el mundo laboral, y en los años 80, porque decíamos que surge en el año 73, en el año 80 ya se empiezan a hacer estudios sobre cómo se forman y se desarrollan esas competencias y se llega a la conclusión de que no se forman en el mundo laboral, sino que vienen ya formándose desde los procesos de formación profesional en el mundo educativo, incluso desde niveles educativos precedentes. Y es por ello que ya en los años 90 se empieza a hablar de currículum orientados al desarrollo de competencias, tanto en la formación básica, secundaria, en el bachillerato, como en la formación profesional y universitaria. Y en este caso se hace una división, es decir, las competencias que se le llaman básicas o competencias clave, que son las que se desarrollan en la educación básica y secundaria, que son aquellas competencias que van a preparar a los estudiantes para su desarrollo personal, para su inserción en el mundo laboral, para su desarrollo social y, por tanto, por eso es que se desarrollan desde las edades tempranas. Competencias lingüísticas, competencias para matemáticas y en ciencias, competencias para trabajar en equipo, aprender a aprender. Y tenemos las competencias profesionales, que son las que ya se van a desarrollar cuando el estudiante está estudiando una profesión, que se le llaman genéricas o transversales, que son comunes a todas las profesiones, y específicas, que son las competencias técnicas que se requieren para desempeñarse en una profesión determinada. En este caso, la elección profesional responsable sería una competencia clave, porque es, como diría el Parlamento Europeo, refiriéndose a la definición de las competencias clave, aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Es decir, esta elección profesional responsable es una competencia que va a garantizar el empleo, en tanto garantiza la calidad del ingreso del estudiante a una carrera profesional o universitaria y su desarrollo en ella. Es importante entonces que entendamos las diferentes dimensiones que componen esta competencia, la elección profesional responsable como competencia. Y estas dimensiones tienen, definir estas dimensiones tienen una importancia no solo en el orden metodológico en general, no solo para evaluar la competencia, para hacer un diagnóstico de si la competencia está o no está desarrollada, sino fundamentalmente para potenciar su desarrollo, para el trabajo de orientación profesional. Son 3 dimensiones: la dimensión motivacional, donde se ubica todo el área que habíamos analizado de la motivación del estudiante, en la dimensión cognitiva y la dimensión funcional. La dimensión funcional es la que nos explica cómo se moviliza y cómo se integra la dimensión motivacional y cognitiva en la toma de decisiones profesionales. ¿Qué incluye la dimensión motivacional? Los proyectos profesionales y de vida. Es decir, aquí están los intereses, las aspiraciones. Cuando el estudiante
realiza una elección profesional responsable, es capaz de integrar sus intereses, sus aspiraciones en proyectos que concreta en su conducta, en la práctica. Es decir, no se trata de una idea de yo quisiera, me gustaría estudiar esta profesión, yo aspiraría a hacer de esta manera, sino que ya lo lleva a un proyecto que define un objetivo, cuál es el objetivo o la meta fundamental, decidir, elegir la profesión. ¿Qué acciones tenemos que desarrollar para llegar a esa meta? Es decir, se definen acciones parciales con metas parciales y para ello se definen entonces qué tipo de acciones, dónde se realizan esas acciones, cómo se realizan, de manera que el estudiante puede trazar un plan que atraviesa todas estas fases que estábamos analizando de búsqueda de información, de reflexión y de toma de decisiones que lo lleve como resultado a una elección profesional responsable. Y también en esta dimensión motivacional encontramos entonces la satisfacción con la elección profesional. El estudiante se siente satisfecho cuando elabora este proyecto profesional y de vida donde integra aspiraciones e intereses profesionales, porque ha sido una decisión propia, una decisión que toma él. En la dimensión cognitiva, ¿qué habría que trabajar o qué habría que tener en cuenta? Como hemos visto, el autoconocimiento, el conocimiento de las opciones profesionales y el desarrollo de una serie de habilidades que van a permitir profundizar en el autoconocimiento y el conocimiento de estas opciones profesionales. Habilidades para la búsqueda de información, qué información buscar, cómo buscarla, qué tiempo dedicarle. Habilidades lógicas para la reflexión, análisis y síntesis, valoración, argumentación. Habilidades para afrontar los conflictos, porque como decíamos, se pueden presentar muchos conflictos a la hora de tomar las decisiones. ¿Cómo se pueden afrontar estos conflictos? Y habilidades para la toma de decisiones. En el orden funcional tenemos los indicadores que nos hablan de cómo se integra esta dimensión cognitiva y motivacional de la competencia, elección profesional responsable. En primer lugar, el compromiso. Si decimos que es una decisión personal, el estudiante tiene que estar comprometido con el resultado que va a lograr y con todo el desarrollo del proceso. La iniciativa, porque hablamos de que asume una posición activa, una posición autónoma, por lo tanto, no existe orientación profesional, pero yo busco esa información porque me es necesaria. Es decir, el estudiante está buscando iniciativas para lograr conseguir los objetivos que se ha planteado en sus proyectos profesionales y de vida. La reflexión crítica es otro elemento funcional importante que va a permitir movilizar e integrar estos conocimientos cuando él reflexiona sobre su situación personal, sobre las opciones profesionales para ver cómo se corresponden y cuál sería la mejor opción profesional según su caso. La perseverancia es también otro indicador funcional muy importante porque esto es un proceso complejo que estamos diciendo desde un primer momento. Hay que vencer muchos obstáculos y por tanto la fuerza de voluntad, la constancia, la resistencia es importante para poder lograr los objetivos que se plantean. Y la flexibilidad. La flexibilidad es muy importante para buscar alternativas de solución ante los diferentes conflictos y alternativas de solución también con respecto a las profesiones. Es decir, una posición rígida de que yo quiero estudiar esta profesión y si esa profesión no la puedo estudiar, no estudio nada, que muchos estudiantes a veces adoptan esa postura, no conduce a una elección responsable. Sino hay que ser flexible, pero esa flexibilidad está fundamentada en todas esas funciones. Por lo tanto, les dejo entonces interrogantes para el próximo vídeo. Tendríamos que preguntarnos, ¿estamos trabajando desde la orientación profesional para propiciar en los estudiantes una elección profesional responsable? Teniendo en cuenta estas dimensiones, ¿se trabajan esas dimensiones desde la orientación profesional? ¿Cuáles se trabajan más? ¿Cuáles se trabajan menos? Le demos esa tarea de reflexión. ¿Y cómo concebir una orientación profesional que garantice la elección profesional responsable? Sobre esta segunda interrogante trabajaremos y conversaremos en el próximo vídeo. Como siempre les digo que participen con sus preguntas, con sus cuestionamientos, con sus reflexiones, porque eso enriquece el debate y nos ayuda a continuar conversando sobre psicología y educación. Muchas gracias y hasta la próxima.